Bien, vamos vamos a introducir el tema que es prolongación del tema de la sesión tan vigorosamente discurrida, por momentos exaltada, del lunes pasado. Cuando menos de mi parte, y ya dije que ofrezco una disculpa porque siento que me excedí en el tono de voz en algún momento y en algún epíteto soltado por ahí de modo, digámoslo así, poco caritativo. Así que espero modificar esa forma y aunque no pierda mi vehemencia y mi contundencia al exponer, pero sí con muchísimo más prudencia. Comienzo por dar una definición que viene del Concilio de Viena del año de 1312. Y dice así: la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. No confundamos la palabra forma con lo que podríamos decir de una estatua, aunque también se aplica. ¿Qué es aquello que hace que una estatua represente lo que representa? Pues su forma, su esencia. Igual con el hombre. La unidad es tan profunda que hay que considerar al alma como la forma del cuerpo. El primero que da esta definición antes del concilio o alrededor del concilio es Santo Tomás de Aquino. Y esto quiere decir que gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. El hombre, el espíritu y la materia, ojo con esto, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza, la naturaleza humana. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Ya se había dicho siglos atrás, pero de una manera más clara y contundente, nos lo aclara San Pío XII en su encíclica Humani Generis, acerca del género humano, en el año 1550. Y después Pablo VI en su encíclica Credo del Pueblo de Dios. Y esta alma, ojo, qué belleza de concepto, vean, no es producida por los padres. Los padres producimos el cuerpo, pero no producimos el alma, sino que es una creación individual, directa e intencional de Dios. Y por lo tanto, el Concilio de Letrán, quinto año 1513, sostiene que el alma no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Sin embargo, eso quedó ya pasado de moda, porque San Pablo decía, para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Tesalonicenses. Pero ahora la Iglesia enseña que esta distinción que hacía San Pablo, y palabra que también utilizaba Santo Tomás, parte, esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Concilio de Constantinopla IV, año 870, donde espíritu significa no una parte del alma, sino que espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Concilio Vaticano I. Y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. San Pío XII, nuevamente Humani Generis, año 1950. Así que el hombre entonces es una unidad de alma y cuerpo. No es un conjunto de alma más cuerpo, no es una suma matemática. Es la forma del cuerpo, es el alma. La unidad es formidable, es profundísima. El alma es espiritual,
es decir, que está dotada de entendimiento, memoria y libertad, o libre albedrío. Y por este concepto puede continuar su vida consciente e independiente en sí misma del cuerpo después de la muerte de éste. En un momento más, en un ratito más, habré de explicar la formidable tesis de un científico francés cuyo nombre no logré recordar el lunes, pero que luego corrí a recordar cuál era, y se llama Jean-Claude Tremontant, Juan Claudio Trepador de Montes, Jean-Claude Tremontant, que escribe un libro extraordinario, un clásico de la literatura filosófica sobre el alma, que se llama así, Sobre el problema del alma. Traten de buscarlo en internet, al igual que apareció el diccionario apologético de la fe católica. Probablemente puedan encontrar ese libro que yo tengo físicamente en francés, lo traduje al castellano, porque el francés es mi segunda lengua, y estoy utilizando en gran medida las varias citas de Jean-Claude Tremontant, que está considerado un genio francés sobre este tema, para que podamos profundizar muchísimo y entender de modo más profundo lo que realmente es el alma. El alma, sin embargo, en este mundo es el principio de nuestra vida orgánica y animal. Tal es la enseñanza de la Iglesia Católica respecto a nuestra alma. Esta enseñanza toca muchísimas cuestiones filosóficas y teológicas. Los concretaremos, o me concretaré yo en esta exposición, a demostrar tres cosas: la espiritualidad, la unidad y la indivisibilidad del alma, contra los materialistas que niegan su existencia o que dicen que el pensamiento y la voluntad y la memoria, fíjense qué chistoso se oye, son simples secreciones neuronales del cerebro. Es reducir, obviamente, al hombre a la nada. Prácticamente le quita su esencia de ser para la inmortalidad. Según la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y aquí lo cito, al igual que a todos sus continuadores, pero principalmente al francés, tenía que ser francés, Jacques Maritain. Se escribe Jacques Maritain, por si alguien quiere encontrar el libro, que se llama Introducción a la Filosofía, de Jacques Maritain. Es el mejor comentarista de Santo Tomás de Aquino, porque es sintético, es profundo, es claro, es moderno. Él murió apenas por allá del año 1980, entonces se puede considerar un contemporáneo. Y él sostiene que el alma es una sola e indivisible, pero dotada de tres clases de potencias. Y Maritain sí aclara que no son partes, porque es inmaterial. Es a saber, potencias vegetativas puramente orgánicas. Fíjense cómo las llama: potencias vegetativas puramente orgánicas, merced a las cuales se realizan en nosotros las funciones propias de las plantas. Pues sí, ajá. Igual que las plantas, absorbemos oxígeno y echamos dióxido de carbono. Potencias sensitivas, merced a las cuales se realizan en nosotros las funciones peculiares a los animales: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y especialmente el conocimiento sensitivo de los objetos materiales, así como las inclinaciones no deliberadas que nos impulsan hacia dichos objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos vemos como compelidos, como atraídos de manera sumamente intensa por alguna persona, por algún bien, por alguna situación, por algún paisaje, por alguna obra de arte. Y estas inclinaciones no son deliberadas, se dan en nosotros. Y Maritain señala que están en la potencia sensitiva, no en la potencia intelectiva, sino en la potencia sensitiva.
Por eso se dice que hay personas que tienen mucha sensibilidad y personas que parece que carecen de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedan impávidos ante la mejor obra de arte o incluso ante una persona de belleza evidente. Y finalmente, aparte de lo vegetativo, aparte de lo sensitivo, tenemos las facultades intelectuales, que no son propias y exclusivas. 3, el entendimiento, que a veces llamamos inteligencia, la memoria conceptual, porque el animal tiene memoria orgánica. Sí, el animal graba imágenes y quedan fijas en su cerebro, y es el cerebro el que actúa para huir o atacar en función de las experiencias acumuladas en su vida animal. Pero nosotros, aparte de esa memoria que también tenemos en común con los animales, tenemos la memoria conceptual, que nos permite explicar una tesis, un argumento, una novela, una película, una obra de teatro, una situación compleja de carácter científico, sin necesidad de repetir las mismas palabras, sino utilizando sinónimos, utilizando analogías, utilizando imágenes incluso que no van al pie de la letra, pero que no traicionan el concepto original. Esto es lo que realmente podemos considerar como una buena memoria. No la memoria de los datos, sino la memoria conceptual. Y el libre arbitrio o libre albedrío. Los actos de las facultades intelectuales son operaciones producidas únicamente por el alma y no pueden ser producidas por el cuerpo. Repito, las funciones, las facultades intelectuales son operaciones producidas únicamente por el alma y no pueden ser producidas por el cuerpo. Y así el alma continúa viviendo y produciendo actos espirituales después de muerto el cuerpo. ¿Cuál es el acto espiritual por excelencia? Sobre todo en las almas que logran cruzar el Rubicón en estado de gracia, pues el conocimiento directo cara a cara de Dios y el goce de lo que esto implica, que posteriormente será completado con el goce también sensorial, porque habremos de reunificarnos como personas unitarias en cuerpo y alma. Y en cuanto a las funciones de la vida orgánica, vegetativa y de la vida sensitiva o animal, son comunes al alma y cesan, por lo tanto, en el momento en que se separa el cuerpo del alma. Cesa la función vegetativa, cesa la función sensitiva y se recuperará hasta que se dé la resurrección de la carne. Nada más que obviamente en cuerpo glorioso, ya no limitado por las enfermedades, la mortalidad, la muerte o la inteligencia reducida. Siguiendo la filosofía del mismo angélico doctor citado por Maritain, como la materia orgánica es incapaz de ejercer las funciones de la vida vegetal, fíjense, la materia inorgánica, ¿qué es la materia inorgánica? Para que quede claro a todos y nadie se confunda. La materia inorgánica es el agua pura. El agua potable es inorgánica. Si tiene bacterias, ya no es pura, ya no es potable, ya no es bebible o bebestible. Mucho cuidado con el agua contaminada porque puede causar una enfermedad mortal. Pero el agua es una sustancia inorgánica. El plomo, el hierro, el calcio, el zinc, el cobalto, el tungsteno y multitud de elementos más, alrededor de 80 y tantos, o son docenas. No recuerdo el número exacto, pero el cuerpo humano tiene una enorme cantidad de los elementos de la tabla de los elementos. Claro, con predominio del carbón, del oxígeno y del nitrógeno.
pero hay otros muchísimos, calcio, hierro, cobre, zinc, que nos dan la salud. Por eso muchas veces la falta de un mineral puede hacer fallar el sistema defensivo del organismo. Entonces, la materia inorgánica por sí misma no puede ejercer las funciones de la vida vegetal. Tampoco puede ejercer las funciones de la vida sensitiva. Entonces, ¿qué se necesita para que funcione? Pues se necesita que vegetales y animales estén constituidos de otra suerte que la materia bruta. El animal y la planta no son solo materia inorgánica. Están constituidos de otra materia, de otra forma, perdón, y en ellos se da el principio constitutivo, en virtud del cual la materia que los compone es organizada y viviente. Este principio en el animal y la planta también es simple, también es indivisible y único, coincidiendo en esto con el alma humana. Pero como dicho principio vital en la planta y en el animal no posee ni entendimiento, voy a silenciar, que oye mucho ruido. Este principio es simple, es decir, indivisible y único, coincidiendo en esto con el alma humana. Pero como dicho principio no posee ni entendimiento, ni libre albedrío, ni potencia alguna superior a las que se ejercen en la materia y por la materia, en el animal desaparece y se aniquila en el momento en que la planta o el animal cesan de existir. Cuando un perrito muere, se aniquila en cuanto perro. No prolonga su existencia de ninguna manera. Perdón. Desaparece y se aniquila en el momento en que la planta o el animal cesan de existir. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que el principio que los hace vivir, vegetar y sentir. Nada queda, pues, de las operaciones en el animal y en la planta, nada queda de las operaciones de este principio ni de su esencia, desde que la vida de ellos y su facultad de sentir y de alimentarse desaparecen por la muerte. Sí, porque las plantas también mueren, no se diga los animales. Por lo demás, dicho principio no puede existir sino, o atención, dicho principio que da la vida a la planta o al animal no puede existir sino en la materia que él organiza, porque es el principio mismo que hace que la materia se organice. Si no hay alma vegetal, si no hay alma animal, no hay principio organizativo y no tendríamos ni planta ni animal. La filosofía de Santo Tomás de Aquino y de todos sus comentaristas, incluyendo a Maritain, no concuerda con aquella opinión que considera a los animales como simples máquinas privadas de verdadero conocimiento. Ya en la sesión pasada expuse que el animal sí tiene una forma de conocimiento. Si no, no le sería posible su supervivencia. No es un conocimiento consciente, no es un, ojo, entendimiento. Por eso para el humano utilizamos la palabra entendimiento y para el animal utilizamos la palabra conocimiento o inteligencia animal. Para demostrar de una manera terminante la espiritualidad del alma humana contra los materialistas, necesario es exponer algunas pruebas, pero prefiriendo la verdad más que a la mayor facilidad de nuestra tarea apologética. Algunas veces, algunas personas, no me refiero a nadie de este grupo, algunas veces algunas personas me han dicho que soy muy filoso al exponer la verdad, que soy impío al exponer la verdad, que no tengo misericordia con los ignorantes o con los necios.
Y entonces yo les contesto que nada es tan impío como la ley de la gravedad. Nada es tan brutal como las leyes de la naturaleza inmutables. Nada es tan terrorífico como desobedecer la naturaleza. Así es la verdad. La verdad es inmodificable. Sobre la verdad no se puede opinar, ni siquiera para profundizar en ella. O sea, una cosa es que no sepamos cuál es la verdad de algo y al darnos cuenta de que no sabemos, queramos saber y profundizar. Eso sí se vale. Pero una vez que algo ha sido definido por la Iglesia como verdadero, es indiscutible. Y es un acto de humildad aceptar que Roma loquitur causa finita. Traducción del latín. Roma parló, Roma habló, la cuestión se terminó. Esta ha sido mi manera de creer y de pensar y de vivir desde los 7 años de edad, que hice mi primera comunión más o menos por ahí, y que mi padre me explicó esto. La verdad, hijo, es anterior a ti, es superior a ti y es independiente de ti. No te metas con la verdad cuando ya ha sido definida, pero cuando sientas que no la conoces, no dejes de investigar hasta rendirte a la tremenda potencia de la verdad que es en sí misma verdadera, valga la redundancia. Así pues, seguiremos la doctrina aristotélico-tomista haciendo una aclaración valiosísima. El primero que habla de la indivisibilidad, de la unidad, de las características y potencias del alma humana, no es Santo Tomás de Aquino. Tenemos que recorrernos 1000 años para atrás, casi, para decir que el primero que toca este tema en su tratado de Ánima es Aristóteles. Y que entre Aristóteles, Santo Tomás y Maritán, y Lonergan, que es el realista más moderno que todavía vive y que acaba de escribir un libro formidable que se llama Insight en inglés, Introspección en castellano, y que analiza todas estas cuestiones en un librote de 1000 páginas, pues vamos a seguir la doctrina de Aristóteles, en cierta forma también de Sócrates, cuando exclama antes de morir, obligado a decir que había muchos dioses, y él sostiene que no, que nada más hay un dios, y por atreverse a sostenerlo lo obligan a tomar la copa de cicuta. Y entonces se hinca, abre sus brazos, los levanta al cielo y exclama: causa de las causas, apiádate de mí. Bien que sabía Sócrates que su alma era inmortal y que no iba a perecer jamás, y que se iba a encontrar con el Dios único en el cual él ya creía, pero que le tocó a su discípulo Aristóteles desarrollar, igual que desarrolló Aristóteles en su tratado formidable de Ánima sobre el alma. Así que siguiendo estos 4 autores, Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Lonergan, 5, vamos a explicar la doctrina. ¿Qué es la mejor opinión con el conjunto coherente de las enseñanzas de la Iglesia? Finalmente, la Iglesia es mater et magistra. Tiene promesa de indefectibilidad. Tiene promesa de infalibilidad. Algunos me han cuestionado diciéndome: ¿y los errores del Papa Francisco? Ay, no seas ingenuo. El Papa Francisco ha dicho muchísimas cosas chuecas a título personal, pero no ha declarado nada ex cátedra que sea erróneo. Yo no sé si porque no ha querido o porque bien que se ha cuidado, pero el hecho es que ninguno de los errores conceptuales, históricos, apologéticos, psicológicos, etcétera, del Papa Francisco, que es verdadero Papa, porque fue legítimamente electo,
le quitan a la Iglesia su infalibilidad. Porque el día que el Papa Francisco tuviera que hacer una declaración ex cátedra, sería infalible. Eso no tiene discusión. No tenemos que demostrar la existencia de un principio de donde proceden nuestros pensamientos. O sea, no tengo yo que demostrar que yo soy yo. No tiene Andrea que demostrar que ella es ella. Es obvio, ¿no? Es evidente. Nadie puede dudar de su propia existencia, a menos que sea un esquizofrénico catatónico puro. Pero ese es un trastorno de la personalidad que no altera la existencia del alma, solo altera el funcionamiento de la psique. Puesto que existimos, existe también ese principio que llamamos alma. Pero la cuestión es saber si ese principio es diferente de la materia de la que está formado nuestro cuerpo. Esa es la cuestión. Saber si ese principio espiritual subsistente, inmaterial, inmortal, es diferente de la materia de la que está formado nuestro cuerpo. Si en efecto ese principio es diferente, nuestra alma es diferente y tiene una existencia independiente de la del cuerpo, toda vez que ese principio de nuestros pensamientos es lo que llamamos alma. Debemos pues probar aquí que ese principio es independiente del cuerpo durante esta vida, ¿no? Y que su inmortalidad le permitirá sobrevivir después de la muerte. Si el cuerpo estuviese, si el alma fuese como el alma animal o como el alma vegetal, irracional y sensitiva y vegetativa únicamente, obviamente nos aniquilaríamos al morir, y entonces Jean-Paul Sartre tenía razón cuando exclamaba allá por los 80 años de edad antes de convertirse: el hombre es una pasión inútil en un universo carente de significado. ¿Quién firmaría hoy de ustedes esa frase? El hombre es una pasión inútil en un universo carente de significado. Después él descubre que en efecto su alma es inmortal, gracias a los tremendos alegatos que sostiene a grito pelón. Ahí sí, los franceses y los italianos me dan el quién vive para discutir a gritos. En su biografía, algunos narran que los encuentros entre este sacerdote, cuyo nombre no recuerdo, y él eran de antología. Nunca se insultaron, por supuesto, porque se querían y se respetaban mucho, porque habían compartido un campo de concentración. Pero finalmente el jesuita le ganó la discusión y él pidió el bautismo y los sacramentos y murió convertido. Y lo último que escribió fue: me niego a seguir creyendo que soy un ser para la nada en un universo carente de significado. Y añadió: voy en pos de ti, Señor. Y se murió. Así que goza de salud eterna, porque tuvo la nobleza de reconocer que durante toda su larguísima vida había estado equivocado. Así que cuando decimos que el alma es espiritual, lo que Jean Paul entendió es que no solo es esencialmente simple en sí misma, sino que también vive y ejercita su actividad con operaciones que no radican, ojo, en ningún órgano corporal. O sea, la memoria no radica en algún órgano corporal. El entendimiento no radica en algún órgano corporal. La voluntad no radica en algún órgano corporal, porque si así fuese, entonces podríamos decir que mi voluntad está en mis puños, ¿sí? O que mi memoria está en mi cerebro, o que mi inteligencia está en mi voz. No. Todo eso, entendimiento, memoria y voluntad, radican en mi alma espiritual, esencialmente simple en sí misma.
que vive y ejercita su actividad con operaciones que no radican en ningún órgano corporal. Por lo tanto, no tiene partes, ni se puede medir en centímetros o micras, ni se puede partir en pedazos. Con la excepción que decía Ricardo de hacer como un mapa para estudiarlo. Bueno, pero eso es una analogía simbólica, no es la esencia del alma. Esas operaciones no son sensitivas, aunque se realicen con el auxilio de los sentidos. Son operaciones intelectuales, a las cuales los datos de los sentidos pueden suministrar materia, pero que se producen aparte de todo órgano material. Si alguien no entiende la densidad de esta frase que acabo de decir, por favor, anótela, la voy a repetir, para que a la hora de que hagan preguntas me puedan decir, yo no entendí, vi, no entenderá. Las operaciones del alma no son sensitivas, aunque se realicen con el auxilio de los sentidos. Son operaciones intelectuales a las cuales los datos de los sentidos pueden suministrar materia, pero que se producen aparte de todo órgano material. Por lo tanto, cuando morimos, nos llevamos nuestra memoria. Y ojo, aquí viene algo formidable. ¿Qué ocurre con la inteligencia humana al momento de morir? ¿Qué ocurre con el entendimiento humano en el momento de la muerte? Por favor, grábenselo, anótenlo. Se expande al infinito. Se expande tanto al infinito que puede conocer a Dios. Y ya no tiene cerebro. Eso demuestra entonces que el cerebro nunca fue, en ninguna etapa de la vida nuestra, nunca fue el órgano productor de la inteligencia, sino el alma, que se vale del cerebro, de la boca, de las extremidades, de nuestras capacidades sensitivas y vegetales para expresarse y relacionarse, pero no son la fuente productora de la memoria, del entendimiento y de la voluntad. Para probar la espiritualidad del alma, pues, es necesario sostener que, 1. Sigo a Tremontant, sigo a Aristóteles, sigo a Santo Tomás, sigo a Jacques Maritain. 3 tesis. Primera, que el alma es una sustancia indivisible, idéntica a sí mismo en medio de la movilidad y variación de los fenómenos que en ella se verifican, y que solo podrían separarse para fines de estudio, pero no en el ente en sí, que es indivisible. El alma humana en cuanto ente es indivisible. Únicamente para estudiarla podríamos hacer un mapa, como sugiere Ricardo. Segundo principio, que el alma en sí misma, dice Maritain, Tremontant, Santo Tomás, bla, bla, todos ellos, que el alma en sí misma es un ser simple y no un compuesto de partes extensas o yuxtapuestas. Esto es terrible, es formidable, que es en sí misma un ser simple y no un compuesto de partes extensas o yuxtapuestas. Los 5 autores coinciden perfectamente en esta tesis. Que es, tercero, que es un espíritu independiente en su vida intelectual, en su vida de entendimiento, de todo órgano corpóreo alguno, y no un simple principio vital ligado a la materia como el alma de los brutos. Así vamos a hacerlo en 3 párrafos sucesivos, insistiendo sobre el último enunciado, que es el punto capital. Repito el punto capital. El alma en sí misma, silencio por favor, no sé por qué tengo que estarlos callando.
Ojalá no lo vuelvan a hacer, por favor, porque es muy molesto. Repito el principio, que el alma es en sí misma un ser simple y no un compuesto de partes extensas o yuxtapuestas, que es un espíritu independiente en su vida intelectual de todo órgano corpóreo alguno y no un simple principio vital ligado a la materia como el alma de los brutos. Así que vamos a ver uno por uno de manera más extensa. El alma es una sustancia espiritual indivisible que permanece idéntica a sí misma en medio de los fenómenos variables que en ella se verifican. ¿Qué quiere decir esto? Aquí cito a Tremontant, a Jean-Claude Tremontant en su libro El problema del alma. No es necesario para esto buscar más prueba que el testimonio de la propia conciencia y la imposibilidad de darnos cuenta de lo que nos pasa si se rehusase admitir la indivisible identidad personal de cada uno de nosotros. El alma es, en efecto, el principio de nuestros pensamientos y de nuestras voliciones. Ahora bien, nosotros sentimos que ese principio es siempre el mismo en nosotros, cualquiera que sea la variedad de nuestros pensamientos y resoluciones. Pues por muy allá que retrotraigamos nuestros recuerdos, ojo, cada cual tiene conciencia hasta su muerte de ser él mismo quien pensaba en el tiempo a que se refieren sus recuerdos y quien piensa aún hoy día en ellos. Mis recuerdos son míos. Yo no puedo tener los recuerdos de otro, a menos que me haya contado, pero entonces, ¿qué es lo que estará en mi memoria? No lo que él vivió. Lo que estará en mi memoria es lo que él me contó, pero en mi memoria no estará lo que él vivió, porque es imposible transferir la experiencia de una persona a otra. La experiencia subjetiva profunda es intransferible. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Esta identidad personal se manifiesta bien claramente en tres hechos principales: el pensamiento, la memoria y la responsabilidad. El entendimiento, la memoria y la responsabilidad o imputabilidad de nuestros actos. Fíjese qué cosa más interesante. El más sencillo de nuestro pensamiento supone que el sujeto pensante permanece idéntico a sí mismo en dos o más momentos diferentes y sucesivos. Todo pensamiento es sucesivo. Llevo 37, 38 minutos de exposición y mi pensamiento, como el de ustedes, es sucesivo. Pero ¿quién empezó a escuchar hace 38 minutos? ¿Tú u otro? Tú. Y me refiero a los 64 que estamos presentes. Hay que admitir de evidencia que es el mismo espíritu el que pasa por todos los momentos de una demostración. Supongamos, si no, tres sujetos, de los cuales el uno piensa la premisa mayor. Todos los toros tienen cuernos. Otro piensa la premisa menor. Los toros son animales brutos. Y otro saca la conclusión. No, no es posible. Se necesita que el mismo sujeto, para dar una demostración inteligente, los tres elementos, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, estén en la misma inteligencia. No me acuerdo sino de mí mismo, como único, indivisible e irrepetible. Las cosas exteriores, las demás personas, no entran en mi memoria, sino a condición de que hayan ya pasado antes por mi conocimiento, o sea, que me lo hayan platicado, o que yo lo haya observado. De ese conocimiento es de lo que me acuerdo, y no de la cosa en sí misma.
No podría, pues, acordarme de lo que un sujeto diferente a mí ha hecho, dicho o pensado. La memoria supone una hilación continua entre el yo de lo pasado y el yo de lo presente. Nadie, por último, es responsable sino de sí mismo. Y si lo es de otros, será a proporción de lo que haya podido obrar respecto a ellos o por ellos. Por ejemplo, hasta cierto punto, yo soy responsable del desarrollo de mis hijos, hasta cierta edad, pero llega un momento en que ellos, si los eduqué bien, son estrictamente responsables de sus decisiones con independencia de mis aciertos y mis errores, con independencia de mis paradigmas y creencias. ¿Cómo podría yo responder de lo que otro ha hecho antes de que yo naciese? Así pues, pensamiento o entendimiento, memoria y responsabilidad son otros tantos manifiestos testigos de nuestra identidad indivisible. Así que el alma es en sí misma un ser simple, indivisible y único, no un compuesto de elementos corpóreos y extensos que puedan separarse los unos de los otros. De ahí mi tesis sostenida en la discusión con Ricardo, que esta es la tesis esencial. El alma es en sí misma un ser simple, indivisible y único, no un compuesto de elementos corpóreos y extensos que puedan separarse los unos de los otros, y es por consiguiente esencialmente distinta de la materia del cuerpo que ella misma anima. Pruebas. Primera prueba. Contraste entre la constante transformación del cuerpo organizado y la permanencia del yo pensante. Yo lo he dicho de otra manera, pero significa lo mismo. ¿Cómo es posible que yo permanezca siendo idéntico a sí mismo, a mí mismo, en un cuerpo que ni por un instante permanece idéntico a él mismo? Repito, como está escrito, y luego repito mi propia frase para que todos la graben. ¿Cómo es posible que exista el contraste entre la constante transformación del cuerpo organizado y la presencia del yo pensante? ¿Cómo es posible que yo permanezca idéntico a mí mismo, tú permanezcas idéntico a ti mismo, tú permanezcas idéntica a ti misma, en un cuerpo tuyo que nunca permanece idéntico a sí mismo, ni siquiera por un instante? Este es el momento más tremendo de la demostración de la inmortalidad, de la espiritualidad, de la unidad y de la indivisibilidad del alma humana. Nos dice Jacques Tremontant en su libro El problema del alma. Lo leo tal cual. Y con esto concluyo mi exposición. En los cuerpos vivos, dice Tremontant, ninguna molécula permanece de asiento. Todas entran y salen sucesivamente. La vida es un continuo torbellino, cuya dirección, con ser tan complicada, se conserva constante, como también la especie de moléculas puestas en juego, mas no así las mismas moléculas individuales. Al contrario, la materia actual del cuerpo viviente dejará al instante de estar ahí, y es sin embargo depositaria de la fuerza que ha de obligar a la materia venidera a marchar en el mismo sentido en que la materia ida marchada. Ninguno de los elementos que entran en nuestra sustancia corporal dura en nosotros, sobre todo los huesos, más de 7 u 8 años. Y hay sustancias como la sangre, en donde las moléculas no duran ni un nanosegundo. Si nuestro cuerpo, pues, continúa con su misma individualidad yoica, lo debe tan solo al principio unitario e indivisible que le hace vivir. Este principio es el alma. Bien, hasta aquí mi exposición.
y comenzamos como siempre con sus preguntas, aportaciones, dudas y comentarios. Hoy tenemos un magnífico quórum. Qué gusto me da. Bien, ¿quién quiere comenzar? Adelante. Bueno, ya que empiezo, que aunque no levanté la mano, Juan Bosco. Alexis, no importa, adelante. Buenas noches. Bueno, Pues la verdad es que me tenía con una sonrisa de tanto gozo de escuchar su exposición. Que me quedé sorprendida de hecho, la vez que nos reunimos, que nos explicaba el qué pasaba al momento de morir y cómo era la pregunta que le hizo mi hijo, ¿no? De qué pasaba cuando estábamos en el cielo, cómo era el cielo, cómo era la vida eterna y que ahora usted mencionara la parte del alma fue como la cereza del pastel de toda esa explicación. Me gustó muchísimo la clase, muchísimas gracias y estoy muy contenta porque me he sentido muy mal, pero quise al menos quedarme a la exposición. qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Alexis. Siempre Gracias. tan grata como la de todos tu presencia, pero con mayor razón si te sientes mal, ¿no? Sí, Ojalá muchas te gracias, puedas Juan quedar Bosco. un ratito. Sí, Bueno, me quedo un ratito a escucharlos. Gracias. ¿quién más? ¿Quién más comenta, pregunta, aporta, discute lo que gusten? David Gómez. Adelante, David. ¿Dónde andas? Ah, acá estás. Prende tu micrófono. Ya está. Buenas Buenas noches, noches, doctor. David. Buenas noches. Sí, estuve escuchando su exposición, estuvo magnífica y coincide con, es que desde el debate pasado coincido con usted, o sea, el alma y el cuerpo pues, son una unidad indivisible y y tienen el alma es de un origen espiritual. Es lo que yo venía diciendo desde ayer, o sea, no era tan complicado, ¿no? Pero sí, así con esa exposición No, quedó no tiene muchísimo. un origen espiritual, tiene un origen divino. Ajá, pero me refiero a que es No, pues es lo correcto, es decir, nuestra alma tiene un origen divino. ajá, Está formada intencionalmente y exclusivamente por Dios. Quiero hacer aquí una explicación un poco chistosa. Se calcula que en una eyaculación de espermatozoides salen corriendo para alcanzar el óvulo alrededor de 200 millones de espermatozoides. ¿Quién llegó? Tú. Si hubiera llegado otro, no serías tú, sería tu hermano, pero llegaste tú. ¿Y sí, por qué así es, llegaste tú? Porque Dios quiso que fueras tú. Con esto aclaro así es. entonces que el alma tiene un origen divino. Sí espiritual, pero es insuficiente decir espiritual, porque ahora sí no hay como dar el concepto completo. El alma es creación divina, personal, exclusiva, intencional y además vocacional. Te creó por algo y para algo. Sí, así es. Pues, pero pues en el cielo pues es los ángeles y la creación, la creación espiritual pues Los es un mundo ángeles espiritual también fueron creados por Dios, por uno Dios. por uno. Y a diferencia de los seres humanos, que todos somos una especie, en el caso de los millones o miles de millones de ángeles, cada ángel es una especie diferente. Ujú. No hay que ser simplistas, David, hay que enriquecer el concepto. Por eso quiero completar tu frase de espiritual con las frases y oraciones correctas, tanto acerca del hombre como acerca de los ángeles. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, No bien, doctor. tenemos a Alicia Lozano.
Adelante, Alice. Buenas noches, doctor. Hola, Alice, buenas. Pues yo quiero comentar que para mí fue motivo de mucho gozo esta conferencia que nos dio usted. Caray, Yo, qué yo me preguntaba mucho, sobre todo con las personas muy santas que he conocido. Ahorita tengo una tía que va a cumplir 101 años. válgame Dios, qué envidia. Yo la tuve aquí en casa unos días y yo me cuestionaba, Dios mío, y todo lo que ella, el bien que hizo, todo lo que sabía, se perdió ahora que ya se le olvidan las cosas. O con sacerdotes muy santos que al verlos ya viejecitos y con Alzheimer o con olvidos, demencia senil, y yo decía, Dios mío, y todo su sabiduría, todo lo que tú habías puesto, Queda se... intacta en el alma, pero esa... ya no la puede expresar porque el órgano de expresión ya se corrompió, ya se envejeció, ya le atacó el Alzheimer o el Parkinson o lo que sea, pero es el órgano el que pierde facultades, no el alma. Y fue el motivo de mucha alegría y gozo para mí cuando usted explicó esto, porque Sí. yo era un cuestionamiento que le preguntaba a Dios. Ellos van a expandir su conciencia, su entendimiento al infinito cuando mueran. Y como son personas virtuosas o santas, como tú las describes, sin duda a la visión beatífica, ¿no? Otra cosa, Tuve que callar al grupo porque estaba por ahí alguien despidiéndose a gritos. Bueno, Alice, continúa por favor, o ya fue todo. no quiero comentar un gran evento que ocurrió, que Dios permitió que yo asistiera. Cuéntanos, Alice. Aquí en la Basílica de Zapopan, Ajá. al cumplir Jalisco sus 200 años de Estado libre y soberano, Sí. hizo honor a la Santísima Virgen María. Y yo acudí a misa de el día viernes, y era una misa donde estaban presentes un representante del gobernador, el presidente municipal y la mayoría de presidentes municipales del estado de Jalisco, Caray, qué raro. alcaldes y alcaldesas, así como de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Diputados, porque el cronista, un sacerdote, habló de cómo un diputado llevó como iniciativa poner a la Santísima Virgen María en su advocación de Zapopan como la gemela y la protectora del estado de Jalisco. Ay, qué bien. Y fue hermoso, aparte de que él mencionó ese sacerdote, lo que usted siempre nos... no, fue el representante del gobernador, el señor Pedrosa, ¿Qué que dijo? mencionaba lo que usted nos dice de Santo Tomás de Aquino. ¿A poco? Caray, Ajá. qué garbanzo de a libra, ¿eh? Sí, y cuando le dieron su turno de hablar al presidente de Zapopan, de apellido Frangi, él dijo que más que como presidente municipal, como zapopano, era uno de sus orgullos la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Bravo, bravísimo. Y Oye, máxime, pues eso es contra toda la masonería nacional, eso es un acontecimiento formidable, extraordinario. y les voy a compartir lo poquito que yo pude grabar ahí, porque a mí se me hizo algo magnífico de Dios, porque yo No, estaba no, no. descansando. Yo estoy asombrado de que haya ocurrido eso. Yo también. Yo escuché las campanas que repicaban Qué y bien. dije, debo ir a misa. Y fui y me quedé al acto académico porque cuando se acabó la misa dio el padre la bendición, el padre provincial de aquí. Mira. También él agradeció, mencionó cómo se había organizado este evento, y luego fue un acto académico donde bajaron la imagen de la Santísima Virgen de Zapopan al altar para que manifestaran ellos ahí los que iban los ponentes, y después una comida. Y lógico que yo no entraba en eso, pero el presidente municipal de Piguamo, muy humilde, que van a cumplir sus 50 años de casados, y su esposa de Piguamo, Jalisco, a mí me preguntaron, ¿dónde va a ser la comida, señora? Yo dije, normalmente es en un jardín aquí de San Francisco. Entonces, yo ya me iba porque dije, yo ahí no tengo vela en ese entierro.
Claro. Y la señora, la esposa, me dijo, usted véngase con nosotros. Y me pasó Caray, qué buena onda. al evento al Jardín de San Francisco. Yo me sentí alegre. Dije, bendito sea Dios, porque donde vemos tanto ataque desde la presidencia con este insensato, Sí. y que en Jalisco haya habido esta No, manifestación, qué cosa más extraordinaria. incluso a un parque muy grande que hay acá en Guadalajara, Jalisco, que se llamaba el Parque de la Solidaridad, le cambiaron el nombre, ahora tiene el apellido del presidente de la Cámara de Diputados, que propuso esto de que a la Virgen se le llamara la General. Ay, O sea, ahora se apellida Quintanar. qué bien. Pues mire, les platico, yo nací en Baja California Sur, pero soy tapatío por adopción y ahora con mayor razón. Que viva Jalisco. Que viva. Que viva. Muy bien, gracias Alice por tu bellísima anécdota. Vení, Gracias. continuamos con Ana María. Adelante, Anita. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo también estoy fascinada con tu exposición. Y ahorita con la de Alicia, qué padre, Alicia. Sí, no, increíble. Qué bonito, de veras. Me hiciste casi llorar. Caray, pues sí, De veras, es es súper emocionante. muy emocionante, sí. Muy emocionante. Entonces, yo estoy fascinada con tu exposición. La voy a repetir muchas veces porque la verdad me encantó. Me fascinó. Muchas gracias. Bueno, pues dale los créditos a los 5 autores que mencioné. Claro, también. Aristóteles, Sí, Santo claro. Tomás, Bernard Lonergan, Lonergan, ¿verdad? Maritán. Maritán también lo leí. Bueno, de veras, gracias. Qué bien, Anita. Me llena de calma el estar logrando estos impactos en ustedes. Muy bien, gracias, Anita. Tenemos a don Alfredo Rodríguez. Buenas noches, doctor. Hola, Alfredo. Bueno, primero agradezco la sesión del día de hoy, llena de mucha información valiosísima. Y una duda que me surgió fue respecto al último argumento que plantea. Sí. ¿No cree que ese mismo argumento puede ser aplicado a los animales? Es decir, un cuerpo que constantemente está, no sé, pongamos el ejemplo de un perro, que el perro está, Respecto al metabolismo, ajá, o sea, igual que una bacteria, exactamente, pero sigue igual que siendo el una mismo planta, perro y y sigue sigue siendo el siendo mismo el perro. mismo perro, pero hay un Ajá, problema que ajá. tal vez se me pasó a aclarar, y es que el perro no tiene un yo pensante. O sea, su alma, que sí existe, lo demuestran todos los autores que cité, se llama alma animal irracional, inconsciente de su propia existencia. Entonces, al ser inconsciente de su propia existencia, el perro, el gato, el león, el tigre no toman decisiones. O sea, imagínate tú un león hambriento, imagínate tú una serpiente depredadora. ¿Pueden tomar la decisión de no atacar a su presa? Ay, no, pobrecito venadito, mejor lo dejo vivir. No, O se la come. O la serpiente, no, ¿por qué le voy a picar a esta señora que apenas puede caminar? Mejor la dejo llegar a su choza. Sí, el animal no puede tomar decisiones. entonces al no Tiene tener un esa, yo pensante. Entonces el animal invariablemente se rige por un instinto programado en su ADN por Dios. entonces al no tener esa capacidad, no puede acceder a la inmortalidad a la que sí puede acceder el Exactamente. hombre. Magnífica conclusión tuya. Muy bien. Ya lo entendiste, Alfredo. Sí, Al no claro, sí. tener la capacidad que tiene el humano de entender y decidir y tener memoria de su identidad, al carecer de eso, el animal no puede acceder a la inmortalidad, por lo cual al morir se aniquila. Y el ser humano al morir
trasciende. ¿Sí? Porque nunca fue consciente de su existencia. Porque el animal nunca fue consciente de su existencia, no puede trascender, porque no tiene Gracias. un yo inmortal. Y nosotros tenemos un yo con entendimiento, memoria y voluntad, inmortal, único, indivisible, yoico. ¿Sí? De hecho, incluso fíjate, estaba pensando hace rato en los casos psiquiátricos de personalidad múltiple. ¿Quién sufre el problema llamado personalidad múltiple? Un sujeto. En él ocurre un fenómeno, pero no ocurre en otro, ocurre en él. Y esa personalidad múltiple no le quita su unidad esencial, solo lo hace malfuncionar. ¿Sí? Es como cuando un automóvil está a punto de desvielarse y está echando una gran cantidad de humo, ¿no? Sigue andando, pero está a punto de pararse. ¿Bien? Bien. Tenemos Gracias, doctor. varias manitas levantadas. Qué bueno. A ver, tenemos a Ana María. ¿Ya participó o es otra vez? Perdón, no la he borrado. Ahorita la quito. Ya la borré. Tenemos a Carla Vargas. Adelante, Vargas, luego Lucy y luego Adrián. Adelante, Carlita Vargas. Buenas noches, doctor. Usted expuso que Sócrates es importante, ¿va? En las clases de filosofía que he tenido que tomar, se usa personajes como Sócrates para instalar la duda sobre Dios, pero me interesaría saber cuál de las obras de Sócrates, más allá de de la narración de Platón, se puede usar para exhibirles Sócrates no tiene obras. Sócrates no tiene obras. o de las analogías o de las. En los diálogos de Platón encuentras todo. Y exactamente, porque más allá de en el que exhibe la muerte de Platón, ¿hay algún No, la otro, muerte de Sócrates. la muerte de Sócrates, perdón, ¿hay algún otro más específico que pueda yo llegar a usar? La verdad lo ignoro, pero déjame investigarlo y lo comparto contigo y con el grupo. Porque yo he tenido clases en las que mis maestros de filosofía, más allá de querer dejarnos pensar, me parece que quieren instalar dudas para que nosotros nos alejemos de Dios. Exactamente, ese es el problema. Ese es el problema. No te enseñan filosofía, te enseñan lo contrario a la filosofía. Porque fíjate, ¿cómo te han dicho que se define filosofía? ¿Qué es la filosofía en la escuela en la que estás? ¿Qué te han dicho que es? Carlita. No, perdón, la tomé hace mucho, no recuerdo, la verdad. Bueno, mira, la filosofía es el estudio del ser por sus últimas causas. ¿Cuáles son las últimas causas? Origen, identidad y destino. Si un filósofo no se cuestiona el origen del ser humano, no filosofa. Si no se cuestiona la identidad del ser humano, menos. Y si no se cuestiona su destino trascendente, tampoco. Es un charlatán. Y sí, las universidades en México están ideologizadas a la izquierda, ideologizadas al materialismo. Y sí, en efecto, intentan apartar a los alumnos de Dios. Pero esto desde kinder, ¿eh? Ahora sobre todo con la introducción de la ideología de género. En los libros de texto. Para darte una idea de lo que está ocurriendo, antes los libros de matemáticas de primaria tenían 222 páginas. Ahora tienen 20. Y esas 200 páginas de diferencia son filosofía de izquierda para niños y adolescentes. Terrible lo que está pasando. Entonces, qué bueno, Carla, que te das cuenta y no caigas en la trampa. A ver.
Hay un diálogo que está recomendando Ricardo que se llama Eutifrón o de la Santidad, en donde se plantean dudas, entre comillas, sobre la divinidad. Lo que pasa es que sí, se vale, ellos tenían, estamos hablando de los prolegómenos de la filosofía humana y tenían todo el derecho de dudar. Pero nosotros tenemos ya una tradición de 2400 años o 2300 y pico de estar conociendo. Ya no, el católico culto no cree en Dios. Esencialmente el católico culto conoce la existencia de Dios. Y claro, se apoya en aquella famosa frase de Santo Tomás: intelligo ut credo. Entiendo para creer, en latín. Credo ut intelligo. Y creo para entender mejor. Y entonces fe y razón se complementan de una manera extraordinaria, según nos lo plantean varios papas en diferentes encíclicas donde hablan de la fe y razón, de la fe y de la razón. No es solo San Juan Pablo, no es solo Pablo VI, no es solo Juan XXIII. La mayor parte de los papas del último siglo han demostrado la perfecta compatibilidad entre fe y razón. Bien, tenemos otra mano por ahí, la de la licenciada Lucy. Adelante, colega Lucy. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas, Lucy, sí, te escuchamos muy bien. Ah, ok, a mí luego se me corta en esta compu. Yo tenía una duda o quisiera una reflexión un poquito pues más profunda respecto a lo de la memoria, respecto al cerebro. Actualmente pues ya están muy bien localizadas las áreas cerebrales donde se desarrollan varias funciones de la psique o del cerebro, ¿no? Y de la memoria. Entonces, me pareció muy interesante el cuestionamiento que hizo alguna compañera acerca de un familiar, ¿no? Al que le había caído, había desarrollado Alzheimer. Sí. ¿Qué sucede con estas personas que tienen accidentes o que de pronto pierden toda la memoria? Quisiera, no sé si me pudiera profundizar un poquito respecto claro a que esos sí, casos. te lo explico, Ajá. te lo explico de una manera muy formal, acudiendo al concepto de causa. La palabra causa nos va a aclarar tu pregunta. Tenemos, la primera causa se llama causa eficiente. ¿Qué es una causa eficiente? La que es capaz de producir un efecto determinado. ¿Correcto? Vamos a definirlas todas. Sí. Después de causa eficiente, tenemos causa permisiva, que es aquella condición que permite que sucedan ciertos fenómenos. Por ejemplo, una depresión, una parte de la atmósfera que se adelgaza y el aire pesa menos, puede provocar un huracán. ¿Sí? Ajá. No es una causa eficiente, es una causa permisiva. ¿Correcto? Luego tenemos la causa final. La causa final es el para qué existe o el para qué actúa un determinado ser. Luego tenemos la causa material. La causa material es aquella en la cual se manifiesta la potencia espiritual. ¿Cuándo se manifiesta? La causa permisiva lo permite. O sea, no es el cerebro la causa eficiente del pensamiento. Ojo todos, la causa eficiente del entendimiento es el alma, pero la causa permisiva de la manifestación de la inteligencia es una región del cerebro. ¿Correcto? Ok. Esta aclaración filosófica no la vas a encontrar en tu colegio, ¿eh? No, jamás. ¿Qué nos van a estar diciendo?
Si no, es más, ponlo esa paricha yo te Qué decía, hermoso esto que acaba de explicar. es hermosísimo. ¿Eh? Sí, está muy bonito. Oh, ¿Sí? Es bellísimo, la verdad es bella, es contundente. A mí me han sí, acusado de ser impío al explicar la verdad, pero pues lo siento mucho, ¿no? sí. Pero es la verdad. Pero es la verdad, ¿sí? Como Entonces, la frase final de Sócrates, ¿no? ajá, Que le dicen, exacto. oye, Sócrates, pero ¿cómo te atreves a contradecirnos de esa manera tan terrible? ¿Cómo destruyes en la mente de nuestros jóvenes a nuestros dioses tan amados? ¿Qué no eres nuestro amigo? ¿Y qué crees que contesta? Sí, pues la verdad está por encima de todo. Les dice, sí Pero soy es su más amigo de la amigo, verdad. sí soy su amigo, pero soy más amigo de la verdad. Jaque Sí, mate. ¿Sí? así es. Entonces, digamos que la causa eficiente, esa, mientras estemos obviamente habitando este cuerpo, ahí Exacto. está. Ahí está la Las causa causas eficiente. El alma es permisivas la de causa pronto pueden no eficiente. funcionar. Ajá, Exacto. ¿Por qué? Porque la causa permisiva no se lo permite. Entonces, un cerebro sano, saludable, bien alimentado, permite que las facultades del alma se manifiesten de mejor modo. ok. Y esto Imagínate, explica eso explica que también mucho lo que son cuando nacen los niños con problemas, deficiencias claro, mentales y todo por esto. Entonces, supuesto, sí. esto es congruente totalmente con lo que la doctrina explica, ¿no? Y ya es otro tema que es el de las almas víctimas y cosas que Dios permite, ¿no? Ok. Por Muchas alguna gracias, razón maestro. misteriosa que yo no digo que Efectivamente. entiendo, ¿eh? Sí, No no, presumo de entender. sí, Bien. pero ya Y un poquito ya finalmente se me esto pasó lo a explica. decirte, y también Ujú. la causa final. ¿Cuál es la causa final del entendimiento? Es decir, ¿para qué existe el entendimiento? Pregunto al grupo. Ya para conocer a Dios. Para conocer la verdad. De cierta forma Sí, contestaste bien. Para conocer a Dios finalmente. y discernirla. Discernirla en el paso de esta Ah, vida. Ujú. ajá. Pero el discernimiento es el camino, no es el final. El discernimiento es el medio. El final es la posesión de la verdad, el conocimiento de la verdad y su posesión. ¿Cuál es la causa final de la voluntad? ¿Para qué existe la voluntad? Pregunto al grupo. Para el bien. Muy bien, Andy. Muy bien, Andrea. Para adquirir el bien. Para elegir, Y el bien es finalmente, la para libertad, quedarnos con el bien supremo. finalmente. Causa final, Dios. Ujú. Pero en esta vida la causa final, pues son los bienes que vamos conociendo y coleccionando. Ujú. Así que estos conceptos Ok. son formidables. Causa eficiente, causa permisiva, causa final, causa material. Y tenemos una que se me pasó, Ok. la Muchas causa formal. La causa gracias. formal. Se me pasó la causa formal. La causa formal es Ajá. la que permite la existencia de la persona. El alma es la causa formal del cuerpo. Gracias al alma, el cuerpo es persona. Le da Ujú. formalidad a la existencia humana el alma. Sin el alma, no existiríamos. Ujú. Bien, tenemos otras manitas levantadas. Que Muchas gracias, maestro. gracias a ti, colega Lucy, psicóloga también. Tenemos a Adrián Ortega, ya lo dejé esperar mucho. Adrián, adelante. Buenas Hola. noches a todos, doctor. Bueno, pues acabo de terminar el libro de cuestiones disputadas del alma de Santo Tomás de Aquino, Acabas de que terminarlo, qué bien. es un deleite y es
volver a leer y con la clase de filosofía es un deleite también aprender de usted. Voy a sacar dos citas, una de la verdadera vida en Dios para el entendimiento, ¿sí? Y la otra exactamente de las cuestiones disputadas del alma. Dice, de la verdadera vida en Dios, el mensaje es del 31 de mayo del 2003, dice, está escrito que una persona no espiritual es aquella que no acepta nada de mi Espíritu Santo, lo ve todo como necedad, está por encima de su entendimiento, porque solo puede entenderse por medio del Espíritu. Aquí caemos en eso. La finalidad del entendimiento es obedecer, ¿sí? Para no pecar y para llegar al bien, el bien eterno, al bien máximo. Optar por él, claro. Y uno de los ejemplos que pone aquí en Santo Tomás de Aquino, en el libro de las cuestiones disputadas del alma, y aquí nos dice por qué un alma puede sufrir las penas del infierno cuando es separada del cuerpo. Dice, debe decirse que es necesario sostener que el alma separada conoce algunos... A ver, voy a silenciar al grupo, espérame tantito. ¿O alguien puede dejar de hacer ruido, por favor? Por piedad se lo suplico. Gracias. Sigue, Adrián. Sepárate un poquito del micrófono porque retumba mucho. Dice, debe decirse que es necesario sostener que el alma separada conoce algunos singulares, mas no todos. Conoce ciertos singulares de los que recibió un conocimiento anterior mientras estaba unida al cuerpo, pues de otra manera no recordaría de ellos lo que sucedió en la vida, y así en el alma separada perecería el remordimiento de la conciencia. Además, conoce ciertos singulares de los que recibió un conocimiento después de separarse del cuerpo, pues de otra manera no se afligiría por el fuego del infierno y por otras penas corporales que en el infierno se dice que existen. Y esto es bien importante porque el alma, una vez separada del cuerpo, ¿sí? Que es eterna. No, inmortal. Perdón. Bueno, cuando se separa, es eterna. Para No, espérame. Eterna, para la gloria eterna. eterna. No, Adriancito, permíteme un segundo. Ya le había hecho la corrección a Ricardo. Eterna quiere decir que no tiene principio ni fin. La palabra eterna no se aplica al alma humana. Sí. La palabra eterno se aplica solo a Dios. Sí. Al alma humana se aplica el término inmortal. Gracias por la corrección. Sí, me equivoqué. Correcto, gracias, Adrián. Entonces, esa alma va a estar siguiéndose, informándose, ¿sí? Hasta el infinito. Hasta el infinito, sí. Hasta el infinito. Se expande al infinito. Sí. Y esto es por medio también de otros, dice Santo Tomás de Aquino, por otras almas intermedias. Ajá. Que en el caso de una alma condenada, se queda unida a un demonio. Por eso las penas del infierno, ¿sí? Exactamente, no las vive como en el cuerpo, pero las sabe. Correcto. Las sabe. Y después las sufrirá en el cuerpo también. El entendimiento es solamente el verdadero entendimiento, ¿sí? Viene a través de los dones del Espíritu Santo para escuchar al Espíritu Santo para lograr el fin eterno. Esa sería mi aportación. Excelente, Adrián. Magnífica aportación. Muchas gracias. Tenemos a Lucy, ya estuvo. Andreita otra vez. Ah, no. Andrea, ya estuviste. Tenemos a Oliva. Adelante. No hablé, profe. Ah, perdón. Tenemos a Oliva. Adelante, Oliva. Sí, nada más quería comentar un poquito sobre Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que él tenía una conciencia muy clara y nunca se dejó soballar por lo que estaba pasando en su tiempo.
y cuando estuvo en debate con las actitudes de Lutero, él No, siempre espérame. El rival con el cual peleó Sir Thomas More no fue Lutero, fue Enrique VIII. Perdón, correcto. Enrique En ese VIII, rey tiempo. de Inglaterra, Sí, que le exigía que sostuviera las tesis luteranas. ujú, Y Sir Thomas More se sostuvo en la tesis católica de manera tan tenaz, pues que le costó la vida y fue martirizado. claro. Y ahondado a eso también, me recuerdo que una compañera de Argentina me comentaba que su sobrinita de 13 años estaban en una clase donde les estaban enseñando la ideología de género. Y esta muchachita de 13 años se salió al baño con la excusa que no se sentía bien y fue y le habló a su mamá para decirle que estaba teniendo esa clase y que no podía aguantar más ahí. Entonces, a esto vengo, como en este tiempo nosotros en general tenemos un deber moral de educar, de decir cómo lo poco que sabemos, lo mucho que sabemos, ayudar a formar una conciencia recta. Así es, Oliva. Muy bien, pues me alegra conocer la anécdota de la niña que se salió. Qué inteligente y qué noble y qué valiente. Muy bien. Gracias, Oliva. Tenemos a Alejandro Familiar. Adelante, Alex. Qué gusto que participes. Ya te extrañaba. Gracias. Gracias. Qué amable. Muy buenas noches. Bueno, nada más una duda en el cuanto al tema de, bueno, el alma cuando y la unidad con el cuerpo, ¿no? En el sentido del momento de la resurrección final de los tiempos, ¿no? Sí. Cuando se dice que vamos a resucitar en cuerpo y alma, pero el cuerpo tiene muchos estadios. ¿En qué momento del cuerpo podría ser? Si de adulto, de joven, de niño, ¿de qué? Vamos a resucitar en nuestra mejor edad. 33. La mejor edad para el varón, pues los 30 y tantos. Y la mujer, la mejor edad para la mujer, pues los 20 y tantos, ¿no? Hay diferentes teorías. A mí me encantaría que las mujeres resucitasen de 15. Pues mi abuelita nos dice que allá todos vamos a ser parejos de 33. Y bueno, pero como ya no va a haber concupiscencia, sino únicamente gozo de la belleza y de la verdad, no hay que perder de vista el concepto de que en todo caso la edad no importa. ¿Por qué? Porque es un cuerpo glorioso. Igual que el de Cristo al subir por ascensión al cielo. Cuerpo glorioso. O sea, no es una resurrección terrestre, es una resurrección superior a la naturaleza. Seremos elevados al orden sobrenatural y tendremos un cuerpo glorioso, pero este mismo. Qué importante ese comentario, gracias. Formidable y importantísimo, sí. Maestro. Andreita, profesor. Andreita, otra vez, adelante, Andy. No, ella no ha hablado. Ajá. Ah, no ha hablado, de veras. Perdón. Solo respondí su pregunta. Sí. Sí. Me ha encantado su clase, profesor. Yo ya había visto hace tiempo algún video de usted, una serie de videos, porque yo me ando paseando por su YouTube. Ya más o menos sabía de esto, pero siempre aporta tantas cosas nuevas que me gusta mucho. Entonces quería llegar varias cositas. O sea, la inteligencia tiende a la verdad y la voluntad tiende al bien. Sí. De manera irresistible.
Incluso una aclaración aquí vale la pena. Cuando una persona cualquiera libremente opta por un mal objetivo, subjetivamente lo ve en cuanto bueno. Es decir, el ser humano está imposibilitado de optar por el mal en cuanto que lo vea mal. Si la Por eso inteligencia, contribuimos para... si la inteligencia capta que esto es radicalmente malo, lo rechazamos. Pero lo que sucede es que en infinidad de ocasiones la decisión se toma sin suficiente conocimiento, sin suficiente capacidad de juicio. Como cuando un adolescente empieza a fumar droga, vamos, el fentanilo que está tan de moda, y no sabe que una fracción de un miligramo puede matar. No lo sabe. En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, van 120,000 muertos por fentanilo en un año. ¿Por qué escogieron el fentanilo? Porque subjetivamente, de alguna manera, lo vieron como un bien. ¿Me explico? Aunque objetivamente les haya provocado un mal irreversible, la muerte. Y esto se extiende a toda la vida, desde la vida consciente y aún en los sueños, siempre estamos buscando el bien, aunque algunas veces nos equivoquemos y escogemos algo que es objetivamente perverso o malo, pero porque de alguna manera nos resulta deleitable, nos resulta útil. A ver, díganme por favor, ¿a qué está acostumbrada más la sociedad actual? ¿A escoger el bien en cuanto honesto o a escoger el bien en cuanto útil y deleitable? Andrea. Deleitable, útil, lo que le sea útil y placentero. Así es. Y una persona virtuosa opta por el bien honesto y curiosamente al optar por el bien honesto se queda con el bien deleitable y con el bien útil. Se queda con el bien integral cuando escoge lo objetivamente honesto. Pero las ideologías hacen ver que no hay honestidad, que no sirve, que está no es útil. como lo dijo hoy la Gabriela Rodríguez en la ONU, está pasado de moda defender la vida. Y le dieron una guamisa a la delegación mexicana, pero que no sabes cómo bailé de gusto. Se rechazó el aborto y la ideología de género en la ONU. Ay, qué bueno. Con la mayoría de votos de los países árabes, los africanos y los orientales. Rusia votó en contra de la tesis de la ideología de género. ¿Sí? China votó en contra. Y Nigeria, Sudáfrica, Argelia, todos los países africanos se unieron en bloque y dijeron al diablo con su ideología de género. A la ONU. Los únicos que votaron a favor fueron Francia, Inglaterra, Estados Unidos y México. Terrible. Seguramente la tal Gabriela Rodríguez, una taira de categoría, está optando por algo que ella cree bueno, probablemente, le concedo el beneficio de la duda, pero ¿qué tal si está optando por el aborto como para ganar una posición política en la 4T? Entonces está optando por el bien útil, no por el bien honesto. Y eso es lo más probable. Profesor, entonces, las tres facultades o potencias del alma, que son la inteligencia, el entendimiento, la memoria y la... Entendimiento, memoria, libre albedrío. Y libre albedrío. Tienden a algo, ¿no? La inteligencia a la verdad, la voluntad al bien. ¿Y la memoria? A la identidad. La memoria nos permite conservar la conciencia de la identidad.
Trata de acordarte ahorita de tu recuerdo más remoto de tu niñez. ¿A quién le ocurrió? Pues a ti. Listo. Para eso es la memoria, para conservar la conciencia de identidad. Mira, tengo un comentario Sí, que les quería compartir. Vi en un video del padre Carreira que él decía, y lo anoté porque me pareció súper interesante como demostración, ¿no? A los ateos, a los incrédulos, que la materia se define por 4 actividades, solo por 4, la gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Correcto. No hay otras energías en el universo más que esas 4. Sí. Ninguna explica la inteligencia. Sí, ninguna explica la voluntad, ninguna explica el alma. Ninguna potencia del alma, ¿no? Así es. Sí, y sí, me pareció súper Es un interesante. argumento excelente que yo creo que tendremos que profundizar en la próxima sesión. Sí, Porque sí, es me muy pareció poderoso, súper muy contundente. poderoso. Y tiene sus asegúnes, ¿no? Tiene sus detallitos que vale la pena comentar. Sí, eso nada más. Muy bien, Gracias. Anita, muchas gracias. Y tenemos a Roselena. Buenas noches, gracias, maestro. Volviendo al caso de lo del alma, cuando una persona muere y se desprende del cuerpo y bueno, pasa al purgatorio, esta persona cuando ha pagado sus deudas y pasa a gozar de la gloria, ¿por qué ya está gozando de la gloria mientras que el cuerpo está acá? Así es, porque lo esencial no es el cuerpo, es el alma. Pero entonces, cuando dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día, entonces puede ser que ya lo haya resucitado, aunque uno no lo mire o lo vea. No. Es dogma de fe. Creer en la futura resurrección de la carne. No ha resucitado nadie excepto Cristo. Y Lázaro y algún otro milagro que hizo Cristo. Pero fuera de los milagros de Cristo, muy localizados en los evangelios, nadie ha resucitado. Pero Lázaro Todos volvió a vamos a morir. resucitar, todos vamos a resucitar cuando Dios lo disponga. Sí. Bueno, ¿qué algarabía se traen por ahí? Bien, gracias. Tengo una duda, doctor. ¿Puedo preguntar? Espérame tantito primero, Osvaldo. Ok. Adelante, Osvaldo. Habla muy excelente su explicación, nomás que me desvié un poquito. No sé si dio una explicación usted, pero mi pregunta, sí lo dio, pero a lo mejor la perdí. Mi pregunta es esta: cuando la persona muere, su inteligencia, dice muere, ¿verdad? Su inteligencia, pero... ¿Cómo que su inteligencia muere? Dije no, que su inteligencia humana. La inteligencia humana. ¿Qué pasa? Su inteligencia humana muere, ¿verdad? Pero su inteligencia, como dijo usted, se expande al infinito. Y la pregunta es esta: cuando se expande al infinito, ¿la persona puede leer los pensamientos de las personas aquí? No. Ni siquiera el diablo puede conocer nuestros pensamientos si no se los comunicamos. Pero lo único puede... Dios sí puede conocer las profundidades de nuestra alma y de nuestros pensamientos más secretos. Hay una tesis que dice que también el ángel de la guarda te conoce mejor que tú. Pero el resucitado, bueno, el muerto que pasa a vivir la gloria divina, conoce el universo como Dios lo conoce. Conoce las cosas con los ojos de Dios, por así decirlo. Y aquí hago una corrección a mí mismo. Es probable entonces que si es elevado al orden sobrenatural, pudiera conocer ya en estado de gloria los pensamientos de los que estamos todavía en la tierra. Pero te confieso que me hiciste dudar.
Doctor, y también Voy a algo, estudiar la cuestión, voy a profundizar en la cuestión. No siempre tengo todas las respuestas y ahorita reconozco que tu pregunta me hizo dudar. también la persona al pasar ahí a la gloria puede escuchar la persona, Es lo que voy a averiguar. las dos. No, sí, eso evidentemente. Sí. O sea, la persona glorificada conocerá la creación como Dios la conoce, incluyendo la humanidad entera, incluyendo la historia entera desde los albores de la humanidad hasta la fecha. O sea, conocerá todo como Dios lo conoce. De lo que tengo duda es de si pueda conocer el fuero interno de los que seguimos vivos. Lo voy a averiguar. Muy bien, gracias. Esa era mi pregunta. Muy bien, Yo pienso muy que duda no. tu pregunta, ¿eh? Me pusiste a parir chayotes, Osvaldo. Gracias. Tengo una pregunta complementaria respecto a lo que dijo el compañero. A ver, pero ¿por qué interrumpes, David? Perdón, Espérate a que dé la palabra. Sí. Adrián, ¿volviste a levantar tu mano? Adelante, Adrián. Sí, nada más comentar en esto de las cuestiones disputadas del alma. Santo Tomás de Aquino habla de que un alma es informada o iluminada, ¿sí? Por ejemplo, un ángel de menor rango es iluminado por otro ángel de mayor rango que viene además iluminado por Dios. Entonces, si el ángel de la guarda sabe algo de nosotros, es por la iluminación de Dios a ese ángel para avisarnos a nosotros de algún pensamiento. O sea, esa es la parte donde él habla de una alma intermedia que está superior y es como Dios ilumina a esos seres, a los ángeles mensajeros, para poder guiarnos. Correcto. De hecho, Dios siempre se vale de causas segundas. Incluso en el mundo actual, en el mundo natural, siempre las cosas ocurren por voluntad divina, pero por causas segundas. Y comentando lo de Alejandro, una vez glorificado el cuerpo, la edad no importa. Se ha visto a Jesús de niño. Lo dije, la edad o no de importa. Adulto, sí. O de adulto. Sí. Porque el tiempo, dice en la Sagrada Escritura, que una vez glorificado, ¿sí? El universo se acopla hace lo que hace Dios. Sí. O sea, si es joven, de hecho, se suspende el tiempo y entra en la eternidad. Bien, correcto. Alejandro, otra vez, Alejandro familiar. Adelante. Enciende tu micro, siempre se te olvida. Si habían algunos de ustedes escuchado el nombre de Yuval Noah Harari. Sí, ya lo leí y me resulta repugnante. Es repugnante, es bestial. Pero lo es que dice. inteligentísimo, ¿eh? Sí, pero él. Es un genio del mal. Sí, un genio. Sobre todo maligno como el sol. Sí. Pero él y otras cuestiones nuevas de la inteligencia artificial y cosas así. Él, hay un video en el que dice, ¿ustedes creen que los pensamientos de ustedes nadie lo sabe y nada? Eso ya se acabó. ¿No lo han visto ese? No, creo que tú me mandaste algo y lo leí y quedé invitado a no volver a leer para nada a ese homúnculo enviado de Satanás. No, la otra, a ver si encuentro, porque hay una serie de si lo encuentras, ponencias. mándamelo, porque bueno, hay que estar cerca de los amigos, pero más cerca de los enemigos, ¿no? Sí, voy a buscar los videos en donde hablan de cómo ellos ya conocen hablan nuestros pensamientos. de reconocer pensamientos. Es una tecnología que vale la pena luego platicarla. Ok. Gracias. Yo pienso que no saben nuestros pensamientos porque hasta el juicio final se conocerá todo. Bueno, probablemente tienes razón. Gracias, Alejandro. Y finalmente, David, ¿volviste a levantar la mano?
Sí, es referente a eso. Es que yo lo quería preguntar. Al momento de morir, viene Jesucristo de inmediato a darnos el juicio personal, ¿verdad? Pero de ahí, No es que venga, Él no se desplaza. sí, o sea, él nos da. Nosotros vamos a estar en presencia de Cristo Ajá. para que nos haga nuestro juicio personal, pero el juicio personal será hecho por la propia conciencia en presencia de Cristo, a quien no podremos engañar. O sea, nuestro juez será nuestra propia conciencia. Terrible. Y él nos hará algunas preguntas, No, 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 no. siempre sencillamente en automático. Es automático. Y de ahí, ¿a Al dónde infierno, quedamos? al purgatorio o al cielo. Al cielo, pero esa es la duda. O sea, ¿al cielo ya conscientes o en espera? A ver, no te entiendo, tú te comes palabras, no te entendí. ¿Qué dijiste? Sí, cuando ya pase este juicio personal, pasamos al purgatorio y otros al cielo, pero ¿estos quedan dormidos esperando el juicio final o están ¿Cuál? conscientes? No, no, no. Todos estaremos perfectamente conscientes en el momento de morir. A ver, lo he dicho ya, morirse no es como perder el sentido. Morirse no es desmayarse. Morirse no es perder la conciencia. Apréndanse esto. Morirse es expandir la conciencia. Ah, muy bien. Entonces, ahí vamos a estar conscientes, esperando ya Absolutamente conscientes el el nivel juicio infinito. final. Muy bien, doctor. Bien. Finalmente, ya me quiero ir a descansar. Alexis Páez, levantaste tu manita otra vez. Sí, Regala. rápido, Juan Bosco. Una cosa, me comentaban que en Jalisco, en el municipio de Tlajomulco, ya habían llegado los libros de la SEP de 2023-2024 y ya vienen con toda la parte de ideología, o sea, de qué significa la bandera LGTB, o sea, ya, o sea, los profesores están asustados de que no saben cómo van a hacer para enseñar eso. Unos están comentando, pues yo no lo voy a enseñar, pero bueno, es todo un tema. Me imagino que eso solamente es en las escuelas públicas, ¿verdad? Esta Sí, parte de estos libros. pero van a imponerlo también en las privadas. Y si no, les quitan la concesión. Claro, claro, digo, no dejamos de estar a nivel federal, incluidos, digo, vamos a ver por cuánto tiempo nos aguanta la educación en escuela, mientras tanto, pues digo por mi hijo, ¿no? Que teníamos pensado la homeschool, pero por su edad y por la situación que hemos estado con usted tratando, bueno, tiene que ir a escuela, pero sí tenemos que estar muy atentos a lo que se viene, muy. Tenemos Muchas gracias, Juan Bosco. que educarlos como guerreros a nuestros hijos. Sí. Literalmente. Maestro, pero si ya se aprobó que no se va a aceptar, ¿por qué aquí siguen tercos? Bueno, pues porque ya dije que la mexicana Gabriela Rodríguez, esa fue de las más bravas en la ONU. En la ONU la retacharon, pero en México la adoran. Híjole. A cuatrote. Y los padres de familia en grupos de las escuelas se podrán Los defender. padres de familia no pintan, están desunidos, no les interesa más que mandar a sus hijos a que no los tengan en casa. O sea, no tenemos padres de familia conscientes, responsables y que se ocupen de estos temas. México está dormido. Tiene 130 millones de habitantes y aproximadamente 5 o 6 millones de ciudadanos. Ese es el México actual. El que diseñó la masonería a principios del siglo pasado, que está perfectamente logrado para sus fines maquiavélicos y luciferinos. Alexis Páez, ¿todavía quieres decir algo? No es todo, Juan Bosco. Muchas gracias. Buenas Gracias noches. a ti. Muy buenas noches. Bueno, mis queridos amigos, pues ahora sí me retiro. A ver, aquí dice Ricardo algo muy interesante.
El juicio personal será ver toda nuestra vida con la plena conciencia iluminada por la luz de Dios. Estaremos en presencia de Dios sin verlo. Ya después del juicio lo veremos por un instante, es para irnos al purgatorio. No lo verán, sino que escucharán la terrible condena de Dios solamente los que se condenen, y verán a Dios los que entren al cielo. Bien. Muy buena aportación. Yo haría algunas añadiduras, pero esencialmente es correctísimo. Gracias, Ricardo. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Me despido. Pues muchas gracias. Oye, se va a borrar lo que yo quería recopilar. Te Se va a mando los borrar. libros, te mando los libros, no se borran. Ok. ¿Se va a borrar el chat? No, a ver, yo ya tengo, espérame tantito, ahorita te digo. Yo ya tengo en mi chat los 2 tomos del diccionario apologético. Así que ahorita le doy reenviar y los tendrás en cuestión de minutos, ¿ok? Al WhatsApp de varios, doctor, para tenerlo. Sí, lo voy a mandar a todos los grupos. Muchas gracias. A todos los grupos para que todos los tengan. Muy bien, amigos, pues pero muy buenas noches y nos vemos el viernes. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, bye, gracias. Muy interesante.